Tenemos, seguimos con la capacitación de nuestros líderes de alabanza y también este sábado que viene sigue la capacitación de los maestros para niños y comenzamos el proyecto de Book Club. ¿Qué significa esto? Esto solamente es media hora que usted va a invertir. Los varones lo están haciendo los lunes, los niños lo están haciendo los lunes, la femenil lo está haciendo el martes y nuestros jóvenes también lo están haciendo en martes. ¿Qué significa esto? ¿Para qué es? ¿Cuál es el propósito? El propósito es de que nos empapemos de la palabra de Dios, pero también es que muchas veces pensamos que solamente Dios habla a través del que está aquí al frente, y eso no es verdad. Dios te habla también a ti, ¿verdad que sí, Ale? ¿Amén? ¿Sí? Dios te habla también a ti, y muchas veces Dios lo puede hacer a través de sueños, a través de una persona, a través de una situación, a través de la lectura de la palabra, a través de un canto. No encerremos a Dios en una caja. Dios decía, me gustó como lo dijo Diana, Dios es infinito. Dios es infinito. Y Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Solamente necesitas estar dispuesto. Si tú estás dispuesto, Dios lo va a hacer. ¿Eres tú, Cristian? Chris. Gusto en vértigo. Entonces, el propósito del Book Club es de que tengan un tiempo de la lectura de la palabra. Cada quien aporta lo que está recibiendo. Y, hermanos, solamente es por media hora. Media hora. Media hora que a lo mejor tú puedes estar en tu tablet, en tu celular, en la televisión. Recorta eso y vas a ver cómo Dios va a bendecir tu vida. Ahora, como iglesia ¿cómo se puede decir? Como iglesia estamos haciéndolo un poquito más fácil para que ustedes puedan tener la herramienta, y esto es a través de Zoom. Si usted tiene alguna pregunta, es bien sencillo. La razón por la cual lo estamos haciendo por Zoom es porque nos dimos cuenta que no hay tanta interferencia, no se congela la imagen. Lo hemos estado haciendo por medio de WhatsApp, pero a veces el sonido no está muy bien claro, a veces como que se congela por segundos, entonces a veces es un poquito desesperante, y como iglesia estamos obteniendo ese servicio para que todos podamos disfrutar. Entonces, si usted tiene alguna duda, contacte a sus líderes, ¿verdad? En el caso de nuestra hermana Siria, póngase de pie por favor, hermana Siria, es la representante, la líder de las Déboras. Hermano Rosmer, si se pone de pie, él es el representante, líder de los varones. Por favor, hija, si te pones de pie, Ivonne, ella es la de los jóvenes, y como que trae porra lo de los jóvenes, y nuestra hermana Flavia, y más adelante lo vamos a estar llevando a cabo, nuestra hermana Flavia, que nos estén ayudando los maestros para que nuestros niños también tengan. Miren, de veras, qué importante. Le pregunté a la hermana Flavia y ahora lo vamos a estar haciendo por Zoom. Se puede grabar. Le voy a estar pidiendo que me lo grabe para que yo esté observando a los niños. Los niños también tienen palabra. Dios también les habla a los niños, ¿sí? Si tú crees que tus hijos están aquí nada más, todos, miren, esta pequeña que está ahí atrás, miren, me está solamente mirando. Hace un rato que llegamos, ella aquí desde el vientre de la madre conoce ya todo el lugar, el santuario, ya hasta sabe cuál es su micrófono. Y hace un rato estaba yo ahí haciendo una cosa donde me siento, estaba ella sentadita y estaba Ivonne, y así estaba mirándole. Y ya me mandó su mamá un video donde ella está disque cantando, ¿sí? Pero ahí podemos ver cómo la palabra de Dios se cumple, ¿sí? Entonces es bien importante, conecta a tus hijos para que ellos también aprendan de la palabra de Dios, porque eso es lo único que nos va a salvar, porque ya estamos en los últimos tiempos. Abre tu Biblia, por favor, Salmo 1:3. Dios, bendito Jesús.
Salmo 1:3. Praise you, Jesus. Gloria a Dios. ¿Están ahí? Amén. Es un salmo que creo ya todos conocen y probablemente hasta fue uno de los salmos que tus papás te motivaron a que lo aprendieras. Y dice así la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 1 para poder entender. Y hermano Ron, ¿qué creo que ahora sí le voy a pedir que se me ayude por favor con el pizarrón? Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. El 3, todos juntos. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra de Dios ahí en Romanos nos da una... Vamos a Romanos, por favor. Vamos a Romanos capítulo 1. Hermana Tere, nos da mucho gusto verla, también a nuestra hermana Xochitl. Gloria a Dios. Y dice el 20, gracias hermano Bruno. Dice el 20, gracias por apoyar al hermano Bruno. Y vamos a leer también desde el 18 para poder entender un poquito el contexto. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si podemos ver nosotros a través de la palabra de Dios, nuestro Señor Jesús lo hizo muy claro, porque se recuerdan cuando llegó Nicodemo y le dice, ¿qué tenemos que hacer? Porque sabemos que vienes de parte de Dios, pero pues en nuestra mente no captamos. Y le dijo el Señor, bueno, si tú quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué fue lo que le dijo él? ¿Cómo es posible que yo entre una vez más al vientre de mi madre? Pero en este caso, nuestro Señor estaba usando esta analogía para que él pudiera entender que de la única manera es de que tenemos que nacer de nuevo en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, este mensaje Dios me lo dio porque le estaba diciendo al Señor, ¿qué quieres que yo le comparta a tu pueblo? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros en este tiempo? Y yendo yo por la carretera, el Señor me dio el mensaje. Yo iba manejando, de repente estaba en aeronazo, apenas los primeros aeronazos que hicieron. Pasa por enfrente de mí un arbusto. Y luego de repente por ahí otro. Y luego uno va manejando y hasta pues ahí se los lleva, ¿no? Entonces yo tengo que andar ahí en las tiendas y entro a una Home Depot por la puerta principal y salgo ahí por otra puertecita donde rentan herramientas y todo eso. Entonces voy saliendo y en ese pedacito de ahí, como un tipo callejoncito para ir al estacionamiento, hermanos, estaba así de ese tipo de matorrales, porque el viento los había llevado y todos los había juntado así. Entonces yo me quedé pensando y dije, wow, qué importante es que nosotros como hijos de Dios tengamos buenas raíces. Esos arbustos, cuando llega la primavera, empiezan a brotar y aparentemente usted los mira grandes, fuertes, ¿verdad? Frondosos, algunos hasta bien de buen tamaño. Y pues bueno, pues ahí todo está bien. Pero no es cuestión de que venga el otoño, cuando empieza el frío, cuando empiezan los aires, cuando empiezan a secarse,
¿Y qué es lo que sucede? Su raíz no es ni de este tamaño. Y es la razón por la cual que cualquier aire viene y se los lleva. Y andan sin ningún rumbo fijo. Sin ningún rumbo fijo. ¿Pero qué creen? Cuando voy saliendo de la tienda me doy cuenta que estaban un montón de arbustos. Y eso es lo que muchas veces falta. Pasa, papá. Que hoy en día hay muchos cristianos, entre comillas, como decía la pastora el viernes, hay muchos cristianos, llamarse cristianos solamente de título, con una raíz de este tamaño, que andan rodando por todos los lugares. Y no es raro encontrar iglesias que tienen cada tipo de ideologías, cada tipo de adoración al Señor, porque son como esos arbustos que se unen ahí y que cualquier situación ya se enojó. ¿Han encontrado iglesias ustedes que de repente se divide la iglesia y estos se van con estos se van para este lado, estos se van con estos, después estos de aquí se vuelven a dividir y luego es una división? Porque lo que tú siembras, eso es lo que tú vas a cosechar. ¿Sí? Entonces es un ciclo vicioso. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Dios no nos ha llamado a nosotros a ser arbustos. Dios nos ha llamado a ser árboles. Bendito sea su nombre. Árboles que seamos plantados junto a arroyos de agua, que dan su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Bendito sea su nombre. ¿Se recuerda la semana pasada que les decía que en el huerto del Edén no había tal cosa de muerte? No era como que Adán y Eva tenían que estar labrando y cultivando y cortando ramas porque ya se había secado el árbol. No había tal cosa de eso. No había estaciones. No había primavera, no había otoño, no había invierno. Todo era placer, porque el huerto era el nombre del Señor. La Jerusalén celestial, el Señor la trajo aquí a esta tierra y puso, bendito sea su nombre, a Adán y a Eva. Ahí no había nada de que se caían las hojas, no. Lo que tenían que hacer Adán y Eva era alabar, bendecir, exaltar, glorificar y bendecir su santo y glorioso nombre. Eso es lo que significa. En el hebreo original, si ustedes investigan, pueden encontrar, y probablemente algún día lo veamos, pero solamente les estoy dando este contexto para que podamos entender cómo Dios para nosotros tiene cosas mucho mejores que estar dando vueltas sin ningún rumbo, bendito sea su nombre, sino que tú estés en el lugar exacto, parado, bendito sea su nombre, sembrado, y que tus raíces puedan tener esa capacidad de poder arraigarse a la roca que es Cristo. Bendito sea el Señor. Pero mira lo que dice Salmo 1. Dígame, bienaventurado el varón. ¿Cuál es el primer requisito para que tú puedas ser un árbol que estés plantado junto a arroyos de agua? ¿Cuál es el primer requisito? ¿Mande? Léemelo por favor desde el principio. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Amén. No estuvo en consejo de malos. Y mi hermano, eso es tan importante. Hoy en día tú tienes que ser muy cauteloso, sabio, para ver lo que tú estás mirando y escuchando por internet. Porque hay muchas personas malas, vestidas de ovejas, pero que son lobos rapaces, que te traen la verdad mezclada con la mentira. ¿Sí? Y tú te puedes dar cuenta. ¿Por qué? Porque su corazón, dice, donde está su tesoro está su corazón. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cuál es el número 2? Mándela. No anduvo en camino de pecadores. No anduvo en camino de pecadores. ¿Y la tercera? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado.
ni en silla de escarnecedores. ¿El otro? Antes de la ley de Jehová está su delicia. Sino se deleita en la ley, la Torah. ¿Qué significa Torah? Instrucción. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, miren los requisitos para que tú y yo podamos ser árboles y no arbustos. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Estamos cumpliendo 7 años y a lo mejor 11 meses, nuestras hermanas probablemente 2-3 meses, igual nuestra hermana Ale, de ahí en adelante pues la mayoría ya un poquito más de tiempo, ¿verdad? Algunos somos dinosaurios, no es cierto. Porque antes, bueno, se sigue escuchando ese término de que yo soy de una cristiana, entonces, ¡ay, qué bendición! No es cierto, hermanos, no hay tal cosa. Dios te puso en el lugar donde Él sabía que tú tenías que estar. Y en el momento exacto, Dios permitió que tú lo conocieras con un propósito. Hay personas que son de cuna cristiana que al día de hoy no valoran el mensaje, no valoran la palabra, no valoran los milagros que Dios hizo. Pero hay personas que apenas tienen 2-3 años y han sido abiertos sus ojos, han visto su misericordia, de donde más hay pecado, más sobreabunda la gracia del Señor. Bendito sea su nombre. Entonces Dios tiene para nosotros lo exacto, lo perfecto. Acordémonos que Dios es un Dios de balanzas. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Él, a veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué está viniendo esto a mi vida? ¿Por qué tengo estos problemas? Porque ¿qué crees? Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te está dando una lección. ¿Sí? No sé si me pones por favor la primera slide. Dice, árbol de confianza. Ese es un árbol de confianza. Todo comienza en una semilla. Dios nos permite venir a esta tierra como semillas. Amén. De ahí el Señor empieza a trabajar en tu vida. Cuando tú y yo conocemos al Señor Jesucristo, ¿qué crees? Lo primero que hace el Señor es ponernos sobre esta tierra y permite que las raíces empiecen a crecer. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Si no hubiera raíces, no hubiera tallo. Porque las raíces lo que hacen es de absorber toda la sustancia, todos los minerales, todo lo que aporta la tierra. Pero al mismo momento, así como estamos viendo este árbol, ¿sí? Se ha descubierto que en algunos árboles, no todos, pero en algunos árboles el tamaño del árbol es el tamaño de la raíz, así como la palmera, ¿sí? Así como la palmera. Espiritualmente, lo que Dios hace primero con nosotros es traernos experiencias para que nosotros podamos creer. Poner nuestra fe en Cristo Jesús. Hay 2 tipos de fe. Hay 2 tipos de fe. La fe natural, que el Señor ya está en nosotros, algo natural. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, ese es nuestro viejo corazón. Cuando Él viene a nuestro corazón, dice su palabra, que Él nace en nosotros, ¿sí? Y Él pone en nosotros su fe. Y esta es la fe que debe empezar a crecer, creer en el Señor. Mientras más raíces tengamos, más fuertes vamos a ser en el Señor. Pero ¿qué es lo que usa Dios? Dios usa sus balanzas. Él nos va a traer tanto dolor como placer. Nos va a traer valles y montañas. Nos va a traer enfermedad y salud.
Nos va a traer escasez, pero también nos va a traer ¿qué? Abundancia. ¿Sí? Y nada de esto va a ser más de lo que tú creas que ya el Señor ya se pasó. Pero ¿por qué Dios tanto tiempo? ¿Qué crees? Dios está ayudándote a que tus raíces se empiecen a esparcir, porque Dios tiene grandes cosas para ti. Después de ahí entonces empieza lo que es el tronco, ¿verdad? Sale un brote y se empieza a fortalecer con nuestra confianza. Después de ahí, hermanos, viene lo que es ¿cómo se llama? El forraje, pero el Señor espera de nosotros que haya fruto. Que haya fruto. Bendito sea su nombre. Entonces, Dios nos va a dar todo lo que nosotros necesitemos para que podamos ser árboles de confianza. Y que no andemos dando vueltas de aquí para allá, sino que empecemos a decirle al Señor: Señor, dame por favor la capacidad de yo poder creer en ti. Abre mis ojos para poder ver tus obras, tus maravillas. Estamos con los levitas llevando a cabo 20 días de gratitud. Y nos decía Ivonne, mandan una foto de lo que ustedes están agradecidos. Y yo le mandé ahí todos mis frascos de la medicina. Le digo, mi salud. Sí, mi salud. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la nieve que cayó? Aleluya, amén. Sí. ¡Ay, ya nevo! ¡Ay, está cochina nieve! ¡Ay! Está lloviendo, ¡ay, ya está lloviendo! Hace calor, ¡ay, hace calor! O sea, todo lo que trae Dios a nuestra vida tiene un buen propósito, ya sea del lado del placer o ya sea del lado del dolor. Miren, una de las cosas que allá en Washington descubrimos, yo descubrí, que después lo corroboré, que así como aquí en Reno, allá y también los cambios hace 30 años. Eso es lo que sucedía. Un año nevaba fuerte y el otro año a veces nevaba, a veces muy ralito. Y así era un año sí y un año no. Cuando caía nieve, ya sabían los rancheros, así les dicen allá, los rancheros que iba a ser buena cosecha. ¿Saben por qué? Porque la nieve tiene cierta sustancia que le da más fuerza a la tierra, ¿sí? Y eso hace que haya más fruto, que la cosecha sea más buena. Entonces, si Dios te está trayendo un invierno a tu vida bien lleno de nieve, de problemas, ¿qué tienes que hacer? Alabar y bendecir el nombre del Señor, porque eso que te está trayendo va a ayudar a que tus raíces puedan absorber. Porque aquí, como lo estamos mirando, miren, no es una casualidad. Hacia abajo es exaltación, todo lo contrario al hombre, y hacia arriba es humildad. Qué tremendo, ¿no? Pero si nosotros, no, pastor, ahí está mal. Hacia abajo es humildad y hacia arriba es exaltación. Pero Dios no trabaja de esta manera. Cuando están viniendo todas estas situaciones a nuestras vidas de dolor, ¿qué crees? Ahí es donde nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque Dios está trabajando con tu vida. ¿Cuántas veces tú has dicho, es que yo no siento a Dios en mi vida? El problema es que estamos acostumbrados a que cuando vamos todo nos está yendo bien, es exaltación. Y cuando nos está yendo mal, es humillación. Pero Dios no trabaja de esta manera, porque Dios tiene un propósito. Cuando nosotros empezamos a levantarnos, ¿qué crees? ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces como seres humanos?
Nos empieza a ir bien en el negocio, nos empieza a ir bien en la compañía donde estamos, te dan ciertas posiciones, ya agarraste un mejor carro, ya agarraste una casa, ya agarraste un mejor departamento y esto y lo otro, y parecemos sapos, ¿verdad? Nos empezamos a echar. ¿Y qué crees? Nos olvidamos del dador de todas las cosas. Porque la palabra de Dios dice que todo viene de su mano. Entonces, cuando el Señor nos da esta oportunidad de estar en este lado del dolor, es para que nosotros glorifiquemos, exaltemos al Señor y estar gozosos de que Dios está trabajando sobre nuestras vidas. Bendito sea su nombre. Y como dice el Salmo 1, para que podamos estar plantados, debemos de empezar a alejarnos de estos consejos malos. Teníamos hace un rato una plática con mi hijo Josué, y es tan rápido que tú te enganches como dicen Proverbios, con una conversación de necios, de inicuos. Y dice la palabra de Dios que aquel que empieza a discutir con otro necio es peor que ese necio. Yo le decía a mi hijo, uno tiene que aprender a respetar. Si tú no estás en la misma posición, no es tu ideología, no es tu manera de pensar, no es lo que tú crees, ¿no? Entonces, respeta. Porque no lo vas a sacar. Si está mal esta persona, el único que lo puede sacar de ahí es la luz de Cristo. Es la luz de Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces, tenemos que alejarnos del consejo malo. El único que te puede dar un consejo bueno es la palabra de Dios. ¿Sí? Antes de que tú le hables al pastor, primero busca al Señor en la Biblia. Bendito sea el Señor. Camino de pecadores. Hoy en día estamos pero tan susceptibles a estos caminos de pecadores, donde nuestros ojos desean lo que los pecadores están haciendo, porque todo les va bien y a mí me está yendo re mal. Pues ¿qué crees? El Señor te está dando la oportunidad de que empieces a ir hacia abajo, porque el que se humilla, Dios lo exalta. Tú no codices las cosas de los pecadores, no andemos en esos caminos, ¿sí? Lo hacía de escarnecedores. Después voy a hablar de esta palabra, que es una palabra muy fuerte, sí, es muy fuerte, pero hoy no lo voy a tocar porque si no, no alcanzo. Y la palabra de Dios en el cuarto punto dice, y que se deleita en la ley de Jehová. Mire, es algo difícil, pero ¿qué cree? Cuando tú te determinas, Dios abre camino para que tú empieces, bendito su nombre, a comenzar a caminar con el Señor. Bendito sea su nombre. Si me pasan por favorcito la slide, la 2, por favor. Eso es un arbusto. Eso es un arbusto, ¿sí? Esos arbustos no son robustos, no son fuertes, no son productivos. No son productivos. Dios, un árbol, cuando trabaja primero con sus raíces hacia abajo, va a tener la capacidad de poder entroncarse y poder empezar a dar follaje, y a su tiempo va a dar fruto. Pero si no llevamos a cabo estos 4 puntos, hermano, este es el producto que vamos nosotros a obtener. ¿Sí me estoy explicando? Y no es una casualidad, porque si tú estás aquí en este momento, dice la palabra de Dios que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Si tú estás aquí, es porque Dios ha tenido misericordia de ti, y tal vez estabas como uno de esos arbustos rodando de aquí para allá, no encontrabas, pero llegó el momento en que, ¿qué crees? Dios puso en ti el querer como el hacer. No es el hombre, es Dios el que pone en ti el querer como el hacer. Bendito sea su nombre. Pero para esto necesitamos tener
paciencia. Porque acuérdense, dice en la palabra de Romanos que ¿qué es lo que trae la paciencia? La prueba. ¿Alguien? Y fíjate, a veces nosotros somos bien, no tenemos la delicadeza de tomarnos un tiempecito, pero a veces, ay Señor, dame paciencia. Tú le pides paciencia y mira lo que te trae Dios: dolor, valles, enfermedad, escasez. Dame paciencia. Ok, hijo, perfecto. ¡Pum! Entonces tenemos que decirle: Señor, dame tolerancia. Eso es lo que necesitamos pedirle al Señor: dame tolerancia. Señor, no tolero esta situación, pero ayúdame a tolerarla. Y el único que da la paciencia es el Señor, porque Él sabe tú cuando estás preparado. Si me pasas la otra slide, por favorcito. El Señor sabe si tú ya estás preparado, si tus raíces ya fueron lo suficientemente profundo para que entonces Él traiga este lado de tu balanza y entonces te dé lo justo, lo que tú necesitas. ¿Para qué? Para probar si realmente estás creyendo en Él, si realmente tu confianza está en Él. Bendito sea su nombre. Aleluya. ¿Nos quedamos explicar, hermano? En el mundo hay un sinfín de árboles, hay millones. Por causa del hombre se han venido extinguiendo ciertos tipos de árboles, pero hay muchos en características, peculiaridades, en la manera en la que crecen. Pero hay un árbol que a mí me impacta. Bueno, no es árbol, pero parece árbol, que es el bambú. El bambú. Nosotros teníamos un bambú en la casa de mi mamá y no me gustaba, porque cuando van creciendo, hermano, comienzan con una varita bien delgadita y larguitas. ¿Y qué creen? Esas eran las que me dolían. ¿Amande? Hasta zumba, ¿verdad? Híjoles. Pero no me gustaba. ¿Pero qué creen, hermano? En el caso del bambú, cuando usted viene y planta un bambú, toma 7 años para poder brotar. 7 años. Y como dice la palabra de Dios, todo lo natural es un ejemplo de lo espiritual. Y la iglesia tiene 7 años. Yo cuando nosotros nos dio la oportunidad de llegar a esta iglesia, en realidad había muchas cosas en mi mente, comenzando por la mini ciudad donde llegamos, ¿verdad? Acostumbrados a estar a ciudades así como Los Ángeles, Long Beach y todo eso, ¿verdad? Donde salía ese ambiente, ¿verdad? Autos por aquí, autos por allá. Usted iba a Disney Town, usted iba a muchos lugares y cuando hay mucha gente, pues uno dice, hay ambiente, ¿verdad? Llegamos a este lugar y Dios nos puso, porque fue Dios, aquí cerquita hay unos departamentos. Nos puso en un departamento donde éramos en la primera planta, estaba así como que metida en una caja, donde a nuestro departamento no le daba ni el sol ni el aire. Era tan deprimente, que la verdad, me costó mucho trabajo. Pero conociendo al pastor de ahí al lado, me dijo, fíjate que yo vengo, ¿de dónde viene el pastor? Irvine. Es una zona muy hermosa, de gente muy pudosa allá en California, unos moles bien bonitas. Si ustedes van por allá, se ve otro nivel. Y lo mandan para acá, a la iglesia de allá abajito. Calvary Chapel creo también se fundó allá en California. Lo mandan para acá. Y el mismo sentir que tenía el pastor, lo tenía yo. Nada más que yo no sabía cómo expresarlo. Y platicando una vez con él, dice que le dijo a Dios, me has traído
al patio del diablo. De tan enojado que estaba. De tan enojado que estaba. Yo no lo miraba así, ¿verdad? Así tan, el patio del diablo. Pero yo creo que muy dentro de mí a lo mejor estaba ese sentimiento, la verdad. Pero Dios me habló a través del pastor. Dice, pero mira, en cuanto yo llegué aquí, dije, no, tengo que ser agradecido. Me fui hiking, me fui a conocer aquí. ¡Wow! Dice, ahora amo este lugar. ¿Qué pato del diablo ni qué pato del patio, perdón. Y cada vez que yo me levanto, gracias a Dios, todas las mañanas, y cuando tengo que ir a trabajar, lo primero que miro son las montañas. Viera cómo yo extrañaba las montañas cuando estaba el smog, era tremendo para mí. Yo quería ir a ver las montañas. Como que me traen un relajamiento, me traen algo tan hermoso. Amo este lugar, pero ¿qué crees? Muchas veces Dios nos pone en esta situación porque Él tiene y está trabajando. Hay un canto que dice que aunque tú no veas que Dios está obrando, Él está trabajando. Está permitiendo que tus raíces empiecen a crecer, y tal vez va a pasar un mes, tal vez van a pasar 2 meses, tal vez, pero tú no te tienes que desanimar. Tú tienes que regar esa semilla que el Señor ha puesto en ti. ¿Cómo? Con la palabra, con la oración. No te desesperes, no te enojes con Dios porque estás manejando o trabajando de esta manera. Él sabe la cantidad de dolor que tú necesitas. Él sabe la cantidad de enfermedad, de escasez, de valles que tú necesitas. Él lo sabe muy bien. Pero ¿qué crees? Aún ahí Dios es misericordioso. Dice la palabra que Él es la rosa de Sarón y Él es el lirio de los valles. La rosa en las montañas y los lirios, bendito sea su nombre, ahí en este valle. Él va a estar contigo. Tal vez tú no lo vas a sentir. ¿Y sabes por qué muchas veces nosotros no lo sentimos? Porque nos enojamos con Dios. Pero si nosotros vemos el primer árbol, por favorcito, si nosotros, el árbol de la confianza, Santo Dios. Si nosotros, Dios nos tiene en esta situación donde tenemos que empezar a brotar en exaltación, todas las cosas son de bendición. Santo Dios. Mire, no recuerdo el Salmo, si me hace, no sé si es el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová. Nosotros tenemos 16, por decirlo así, mentes, que es como el auto. El auto, para que pueda funcionar, necesita de un carburador, necesita de la bomba del agua, necesita del motor, necesita de la batería, necesita del alternador, necesita todas esas cosas. Si una de esas piezas importantes no funcionan, el auto nada más no trabaja. Así es. Y una de estas mentes es la mente bendecida. Bendito Jesús. Y esta mente, cuando nosotros empezamos a bendecir al Señor, todas las demás mentes, la tejedora, la trabajadora, todas las demás mentes empiezan a alinearse. Bendito sea el Señor. Y tu cuerpo, alma y espíritu empiezan a tener esa composición de tal manera que empezamos a comprender y entender que Dios es cabeza de todas las cosas. Bendito sea su nombre. Nada de lo que está viniendo a tu vida ya se le salió a Dios. No ha sido casualidad, pero por causa de nuestro enojo, por causa de que no hemos puesto nuestro creer, nuestra confianza y nuestra fe en el Señor, estamos como esos arbustos de aquí para allá, rodando. ¿Y cuántas veces por nuestras malas selecciones, de la misma manera que me pasó a mí, que yo iba manejando y se me pasó uno y ¡pum! Ahí nada más miré por el retrovisor, todas las que empezaron, y ahí quedó todo.
¿Y cuántas veces cuando nosotros no estamos dentro de la voluntad de Dios, vienen situaciones peores a nuestras vidas? Pero cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, entonces todo lo va a usar para bien. Todo. Todo. Bendito sea su nombre. Ahora vamos a ir por favor a Romanos 9:16. Pero antes de que vayamos a Romanos, ¿alguien me puede decir un ejemplo en la Biblia de un personaje en la Biblia que vivió esta situación? Job. Gracias, hermano. Job. Dios lo llevó por esta. Ahora, recordemos que dice allí en Job 1, dice: ¿qué no has mirado a mi siervo Job? Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y uno dice: ay, achis, pero yo no me siento como Job. Y si Job, teniendo todas estas características, cómo Dios lo llevó por este lado de la balanza. ¿Sabes por qué? Porque Job tenía un nivel espiritual, Job tenía un nivel de raíces, tenía un nivel de tronco, un nivel de follaje, pero Dios lo quería llevar a ese nivel, como aquellos que han tenido la oportunidad de ir a este parque aquí en California, donde dicen que no sé cuántas personas se pueden unir para poder abrazar a un tronco. Grandísimos, altísimos. Yo no he ido, no he tenido la oportunidad, me gustaría ir. Pero ¿se imaginan el tamaño de la raíz de estos árboles para que no se caigan? ¿Se imaginan? Eso es lo que quiere Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo tuvo raíces de tal manera que fue hasta los abismos, que fue a pelear, a tomar la victoria. Bendito sea su nombre, a ese lugar. No importa si tú llegues hasta el infierno más profundo. ¿Qué crees? Ahí está el Hijo de los valles. Ahí está el Señor que venció con autoridad. Nada lo puede vencer. Y por eso dice en Filipenses que Él va a ser, su nombre va a ser exaltado. Todo el mundo lo va a confesar, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ya sea en el cielo, ya sea en la tierra y aún debajo de la tierra, porque su nombre está y es conocido en cualquier lugar. Entonces, si el Señor nos lleva a un valle profundo, si nos lleva a un, como decimos nosotros, a un infierno, ¿qué crees? Ahí está el Señor. Pero Él quiere darnos una experiencia. Él quiere darnos una experiencia, que nuestras raíces se aferren. Porque se ha mirado ahora con todos estos, esta situación que está pasando allá, el Golfo de México, tanto en Centroamérica, en México, ahí en la, ¿cómo se llama?, en la península de Yucatán y todo esto, lo que es la Florida y todos esos estados que están ahí y que hay que estar orando por ellos. Se han visto árboles grandes que han caído. Por eso dice la palabra del Señor: si crees estar firme, si crees tener tus raíces profundas, mira y no caigas. ¿Sí? Tú no puedes, no, ya. A mí, pastor, que me venga lo que me venga, porque yo ya estoy preparado. Mis raíces están, pero sí, tienes raíces, pero el propósito es que se arraiguen a la roca que es Cristo. ¿Sí? Y rápidamente dice Romanos 9:16, con eso termino. 9:16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Si tú estás aquí, es porque Dios ha tenido misericordia de ti. ¿Sabe qué significa la misericordia? Misericordia es quitar lo que merecemos, y la gracia es darnos lo que no merecemos. Dios ha quitado tu condenación. Y mira lo que dice en Filipenses 2. Filipenses 2.
12 y 13. Aleluya. Dice, voy a leer desde el 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermano, la salvación se pierde. Tenemos que cuidar, ocuparnos en nuestra salvación, ¿sí? Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por vuestra buena voluntad. Este texto vino a mi vida y dije, sí, es verdad. Mira, Dios ha tenido de ti misericordia. Y no es casualidad que de repente vino algo dentro de ti que te dijo, busca al Señor. Congrégate. No fue casualidad. Fue algo que sentiste, decía Cristi en la entrevista. Sentiste eso calientito dentro de ti. ¿Qué crees que fue? ¿Una casualidad? Fue la voz de Dios. Que Él ha tenido misericordia de ti y que ahora puso el querer como un hacer. Porque antes ni siquiera estabas interesado en ir a la iglesia. Antes ni siquiera venía por tu mente. Pero de repente el Señor puso el querer como el hacer. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros llevar a cabo? Es vencer. Porque cuando Dios pone en ti el querer como el hacer, ¿qué crees? En ese momento se levantan todos los diablos en contra de ti, porque ellos no quieren que tú llegues al lugar donde vas a ser, bendito sea su nombre, plantado junto a arroyos de agua. Aleluya, bendito sea su nombre. En el huerto había 4 ríos que salían del centro. ¿Qué les dije que significaba el jardín? ¿Qué era el jardín? Corazón de Dios. No. El huerto. Ahora lee, era cuadrado. Si lees en Apocalipsis, ¿cómo es la santa ciudad? Cuadrada. Donde tenemos una Yud, He, Ba, He. El nombre que se nos ha sido revelado a nosotros. ¿Cuál es el nombre del Padre? Ahí está arribita. Por tanto, Dios le dio 2:9. Por tanto, Dios le dio también, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, que sí, viene del original hebreo que es Jehová, Yud, He, Vav, He, el que salva. Si es verdad. Entonces, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El Señor Jesucristo lo dijo muy claro. Yo no vengo en mi nombre. amén. Yo no vengo en mi nombre. ¿En qué nombre vino el Señor Jesús? En el nombre del Padre. ¿Quién le puso el nombre a ese pequeño que nació en ese pesebre? ¿Quién le puso el nombre? ¿Mande? El ángel. No fue revelación de José o de María. Vamos a ponerle Jesús. No. Y llamarás su nombre Jesús. Un nombre que se nos ha sido revelado a nosotros. Y que este nombre es el que nos libra. Este es el nombre que nos va a dar la bendición. Y mira, hermano, Dios nos va a plantar junto a estos arroyos que fluyen del centro, del corazón del Padre, donde si tú necesitas sabiduría, sabiduría te la va a dar. Si tú necesitas entendimiento, Él te va a dar entendimiento. Si necesitas conocimiento, te va a dar conocimiento. Si necesitas prudencia, Él te va a dar prudencia. Y todo lo que hagas va a prosperar. Pero tenemos que estar sembrados en el huerto del nombre, como lo decía Ivonne la vez pasada. ¿Se acuerdan cuando puso a 4 hermanos, verdad, como un cuadro, y dijo, mientras estemos dentro del nombre, Él es el que pelea por nosotros? Si nosotros nos salimos de la voluntad del Señor,
agárrate como puedes. Pero si estamos dentro del nombre, Él pelea por nosotros. Aleluya. 7 años. Yo no sé en qué punto tú estás, porque no puedo, yo no tengo ni la pistolita así para medir. A ver, Ivonne, estás en 40%, a ver, Ronnie. No, no tengo. Pero nuestras acciones, nuestro fruto es el que manifiesta dónde estamos sembrados. ¿Cómo piensas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo actúas? ¿Qué es lo que haces cuando estás a ocultas? Eso manifiesta en qué nivel tú estás. Bendito sea su nombre. Y Dios nos está dando la oportunidad de poder crecer como este árbol de confianza, tener raíces, que nada te mueva, que nada te mueva, que ningún problema te mueva, que ninguna situación te mueva. A veces a mí me da tristeza cuando, no, pues es que pues mi esposa no quiere ir o mi esposo no quiere ir a la iglesia. ¿Y? La salvación es personal. No, es que mi hijo, no, pues ya que mi hijo se anime, pastor, vamos a ir a la iglesia. ¿Y? ¿Te vas a ir juntamente con tu hijo? Es cuando más tenemos que buscar al Señor. Es cuando más debemos de clamar al Señor. Y que Dios, pedirle, Señor, pon el querer como el hacer en mi hijo, en mi esposo, en mis hijos, en mi esposa. Él es el que va a hacer la obra. Tú no vas a poder hacer nada. Maldito el hombre que confía en el hombre. Es Dios el que lo va a hacer. Gloria a Jesús. Y si Dios nos está permitiendo cumplir estos 7 años, es porque Él tiene un propósito para tu vida. No es una casualidad, hermana Xochitl, no es una casualidad, hermana Tere, que están acá. No es una casualidad, Chris, no es una casualidad, Ale. Dios tiene un buen propósito. Y si Dios ya puso el querer como el hacer en ti, ahora nuestro propósito, nuestra tarea es permanecer fiel donde Él nos ponga, alabando, bendiciendo, exaltando al Señor en cualquier situación que venga, hermano, y Dios te va a dar la victoria. Bendito sea su nombre. No va a haber viento, no va a haber tormenta, no va a haber lluvia, no va a haber ciclón que te mueva, porque tus raíces están arraigadas en Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea su nombre. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gloria a Jesús. Gracias, Señor amado. Vamos a entonar ese canto que dice: tu amor nunca falla. Este amor de nuestro Dios nunca va a fallar. Te va a fallar tu mamá, te va a fallar tu papá, te va a fallar la persona que menos tú te imaginabas, pero ¿qué crees? Dios no te falla. Dios no te falla. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a entonar este canto. Vamos a creer lo que cantamos. ¿Listos, varón? ¿Listos, tevitas? Gracias, Señor Jesús. Si me lo ponen ahí para que lo cantemos, cántalo con todo tu corazón. Cree que el amor de Dios nunca falla. Vamos. Tu amor nunca falla.
necesario que nos permitiste, Señor amado, juntos como iglesia. Gracias por tu pueblo. Gracias, Señor amado, por los adultos, por los jóvenes, por los niños. Bendícelos, Señor. Que este nuevo año que comencemos sea un año en el cual mantengamos en mente que tú nunca fallas y que tú nos vas a dar lo que necesitemos. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Hoy voy a cerrar con esta cita. Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Señor, ese es nuestro deseo, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.